vamos a abordar el tema de igualdad y no discriminación como derecho fundamental y derecho constitucional contemplado en la Constitución Nacional del Perú y respaldado por diferentes tratados e instrumentos internacionales sobre la materia. El derecho a la igualdad y no discriminación es un pilar fundamental en un Estado constitucional y democrático de derecho. Y por lo tanto, la Constitución nos indica que todos somos iguales ante la ley y nadie debe ser discriminado por razón de origen, de raza, sexo, condición económica, religión o por otra condición o otra índole. ¿Esto qué significa? Esta última parte que dice que nadie puede ser discriminado por distintas razones que ya han sido enunciadas o por otra índole, significa que la Constitución ha contemplado una cláusula abierta, una cláusula en la cual pueden incluirse posteriormente diferentes situaciones que afectan el ejercicio de los ciudadanos libre y en igualdad de condiciones. Como vemos, estas características o estas condiciones que establece la Constitución política son características intrínsecas a la persona, que no se eligen o que no se pueden cambiar o que son características propias de pertenecer a un grupo determinado, como es la nacionalidad, el origen, la raza, el sexo, el idioma, la condición socioeconómica, la condición racial, el pertenecer a determinada religión. Y es que existen ciertos grupos que han sido discriminados y cuyos derechos se han ido limitando en diferentes periodos de la historia y que en las reivindicaciones de la lucha de esos derechos se ha ido incorporando determinadas categorías que están proscritas por el ordenamiento jurídico, proscritas por la Constitución, porque son estas características por las cuales no debe haber una diferencia ni de trato ni en el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Y cuando hablamos de esta categoría abierta de otra índole, donde la Constitución señala expresamente que pueden haber otras categorías que no han quedado expresamente señaladas en el texto constitucional, pero que por las cuales tampoco debería haber un trato discriminatorio o diferenciado. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, el tener una condición que me haga pertenecer a un grupo determinado, como orientación sexual o personas con discapacidad, estas situaciones también han generado a lo largo de la historia situaciones de discriminación y han recortado el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Por tal razón, se deja esta cláusula abierta en la Constitución para incluir estas otras categorías proscritas por las cuales no debe haber un trato diferenciado o discriminatorio. Además, este artículo de la Constitución, este derecho fundamental, está relacionado con tratados y convenciones internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención que reconoce los derechos de los migrantes, de los trabajadores migrantes y de sus familias, la Convención de las personas con discapacidad. Todos estos instrumentos internacionales generan un marco normativo y un respaldo para establecer condiciones dignas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y de los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todo el ordenamiento jurídico desde el ámbito nacional y desde el ámbito internacional están armónicamente orientados a la garantía de la dignidad humana como fin supremo de la sociedad. Y esa dignidad se ve materializada en el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, como es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En este sentido, es una lucha
y es una tarea fundamental del Estado avanzar en políticas públicas que nos ayuden a eliminar la discriminación en sus diferentes facetas.